En el ámbito de la función pública, evidentemente son muchos los aspectos que hay que considerar, pero uno de ellos que merezca una cierta categoría, podríamos decir, importante, es lo relativo al régimen disciplinario. ¿Y qué es eso del régimen disciplinario? Pues ni más ni menos que como empleado público está sometido a una serie de obligaciones. Además de tener unos derechos, hay unas obligaciones. Y el incumplimiento de esas obligaciones puede dar lugar a la comisión de hechos delictivos, en los casos más graves, o simplemente tratarse de infracciones administrativas que se dilucidan en este campo y que dan lugar no a la imposición de penas, como es en el hecho del derecho penal, sino de sanciones administrativas. Sanciones administrativas que algunas de relevancia suprema, como es la separación del servicio. Entonces, en este sentido, voy a tratar de ver lo que al respecto dice el título séptimo del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con muchas cosas que están obsoletas y unas cuya redacción es muy deficiente. Parece mentira que a esas alturas ya en que se hizo en primer lugar en el 2007 se sigan manteniendo algunas cuestiones que son estereotipadas, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que hay. Bien, pues en este título séptimo, relativo al régimen disciplinario, se habla de la responsabilidad disciplinaria. ¿Y qué nos dice? Bueno, dice que los funcionarios públicos y el personal laboral, luego aquí entra todos los empleados públicos, pues quedan sujetos al régimen disciplinario preestablecido en este título y en las normas que las leyes de la función pública que se dicten en desarrollo de la misma, pues establezcan. Evidentemente, importante, funcionarios públicos y el personal laboral, luego los empleados públicos. Mirad, en el derecho penal se habla básicamente de tres tipos, podríamos decir, de autores, entre comillas. Unos serían los autores propiamente dichos, otros serían los inductores y otros serían los encubridores. Tres clases de participación, ¿no? Pues bien, aquí lo que hace en ese artículo 93 es decir que los funcionarios públicos, el personal laboral, que están sometidos a este régimen, que indujeren, inducir a otro a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria, incurrirán en la misma responsabilidad que esto. Falta disciplinaria es sí mismo lo mismo que una infracción disciplinaria. Se mantiene en términos que yo creo que son obsoletos, falta disciplinaria. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues el hecho de inducir a otro a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria es importante. Además, es que dice que incurrirán en la misma responsabilidad, cosa que no ocurre posteriormente. E incluso vamos allá, que dice que también incurrirán en responsabilidad disciplinaria los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren, la figura del encubridor, que encubrieren, pero daros cuenta aquí, las faltas consumadas muy graves o graves. Luego, no para todas, sino para las muy graves o graves. Cuidado, no siempre tampoco. Cuando de dichos actos se derive grave daño para la administración o los ciudadanos. Encubrir faltas consumadas, además, muy graves o graves, y además cuando de esos actos se derive grave daño para la administración o los ciudadanos. ¿Y cuándo hay un daño grave o cuándo no es grave? ¿Dónde está el límite? Concepto jurídico indeterminado que habría que apreciar en cada momento. Daño grave, hasta aquí llega, hasta aquí no llega. Bueno, eso es lo que dice la ley. ¿Y qué es lo que dice? También que, como está sometido a este régimen disciplinario el personal laboral, pues en lo que no esté previsto en este título, en este título séptimo del texto refundido, pues se regirá por la legislación laboral. Tendremos que acudir al Estatuto de los Trabajadores y normas de desarrollo del mismo. Hemos visto la responsabilidad disciplinaria. Vamos a ver ahora en el artículo 94 lo relativo al ejercicio de la potestad disciplinaria. La Administración tiene una potestad, ¿eh? Una potestad disciplinaria. ¿Para qué? Para sancionar,
perseguir las conductas, las omisiones, las infracciones, las actuaciones que lleven a cabo tanto el personal funcionario como el personal laboral. ¿Y qué nos dice? Nos dice que las administraciones públicas corregirán disciplinariamente, ya os digo, términos que yo creo que derivan del derecho militar, corregirán, bueno, disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio, eso es como he visto anteriormente, el personal funcionario y el personal laboral, pues corregirán disciplinariamente estas infracciones eh, a este personal cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de esta infracción. Un mismo hecho puede dar lugar a distintos tipos de infracciones e incluso habría que citar responsabilidad civil, pero el hecho de que se dé una circunstancia de estas puede dar lugar a una responsabilidad penal, puede dar lugar a una responsabilidad patrimonial. Pues con independencia de que concurran unas u otras, esta responsabilidad disciplinaria será exigible o será corregida disciplinariamente por las administraciones públicas. ¿Y cómo dice la ley que tiene que ejercerse esta potestad disciplinaria por parte de las administraciones públicas? Dice que deberá hacerse con arreglo a una serie de principios. Creo que faltan algunos, pero bueno, los que dice son el principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones. Las faltas, las infracciones y las sanciones tienen que estar tipificadas con anterioridad al momento de la comisión, tanto las infracciones o faltas como las sanciones. Dice que ese principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones a través de la predeterminación normativa, o sea, antes predeterminada, o en su caso, dice, del personal laboral de los convenios colectivos. Creo que esto es criticable. Otro principio es daros cuenta de tenerlo porque aquí aparecen dos principios. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, luego no puede ir hacia atrás, no se puede aplicar retroactivamente aquello que no te sea favorable, y el principio de retroactividad de las favorables al presunto infractor. No puede aplicarse hacia atrás una cuestión que te sea perjudicial al infractor, pero sí podrá serle aplicable hacia atrás algo que le sea favorable. Otro principio importante es el principio de proporcionalidad. Nos dice que es aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como como a su aplicación. Prácticamente, hablando de proporcionalidad o incluso de graduación, podríamos decir que, bueno, que tiene que haber una correspondencia entre el hecho que se ha cometido y la sanción que se impone. Dicho así un poco a lo bestia, ¿de acuerdo? El principio de culpabilidad es un principio básico en el derecho penal moderno, en virtud del cual se puede decir que no hay pena sin culpa, nula pena sin culpa. Bueno, también se ha hablado del otro, nula pena sin ley y que no hay pena sin una ley que lo establezca. En virtud de este principio, básicamente solo se castiga al autor por actos concretos realizados por dolo o imprudencia, o sea, dolo, intención o imprudencia, que es la falta de cuidado, ¿de acuerdo? Y podemos decir que prohíbe la responsabilidad objetiva simplemente porque se han causado un resultado. Ese sería el principio de culpabilidad. Y como está establecido en el artículo 24 de la Constitución, se nos habla del principio de presunción de inocencia, en virtud del cual, pues ya sabemos que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir que se esté instruyendo un procedimiento disciplinario por la comisión de una infracción, pero durante la instrucción del mismo se vea que existen indicios fundados de criminalidad. ¿Qué quiere decir eso? Oye, esto es más grave de lo que estamos aquí. Esto en vez de una infracción administrativa puede ser un delito. Indicios fundados de criminalidad. Podrían variar esto también, ¿no? Entonces, esto en vez de ser una infracción administrativa, creo que encaja más en un delito del Código Penal. ¿Qué ocurre en esos casos?
Se suspenderá la tramitación de ese procedimiento disciplinario y se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y otra cosa importante, que es que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes, vinculan a la Administración. Hechos, no del derecho, no las normas, los hechos. Si se ha llevado a cabo una determinada actuación, ha conocido un órgano judicial y ha declarado probados unos determinados hechos y esa resolución, ese auto, podemos decir, o esa sentencia es firme, los hechos declarados en ella vinculan a la Administración. ¿Qué quiere decir? Que la Administración no podrá fijar otros hechos distintos que esos que se han declarado probados por una resolución judicial firme. Dejando a un lado todos estos principios generales, vamos a ver lo relativo a las faltas disciplinarias. Y el artículo 95 los clasifica, como prácticamente en todas estas cuestiones relativas a las infracciones administrativas, en muy graves, graves y leves. Lo que hace la ley es tipificar concretamente las infracciones muy graves, mientras que para las graves y leves podemos decir que deja un campo abierto, ¿no? Pues mirar, el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución, los estatutos de autonomía, toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, bueno, cuestiones de estas, puede ser que incluso puedan ser hechos delictivos. Entonces, por eso, si se está instruyendo un determinado procedimiento, dice, estate quieto, pecador, que esto parece que es más grave que una infracción disciplinaria, ¿qué había que hacer? Ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Pues toda actuación que suponga discriminación por alguna de esas circunstancias, entonces hará una falta muy grave. El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tiene encomendadas, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración y a los ciudadanos, incluso en determinadas circunstancias entraríamos en el campo de la prevaricación administrativa, la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tenga o haya tenido acceso por razón de su cargo o función, bueno, la negligencia en la custodia de secretos oficiales, el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo, funciones notorios, aquello que es claro, a simple vista se ve que no estás haciendo nada. Bueno, la desobediencia abierta a las órdenes e instrucciones de un superior, bueno, la prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio, una serie de circunstancias que no lo vamos a ver, no vamos a ver en concreto cada una de ellas, la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad, el acoso laboral, ¿eh? Bueno, y nos dice que también serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en las leyes de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de la comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso del personal laboral. ¿Qué es lo que hace? Entonces se enumera una serie de acciones u omisiones. Las infracciones se pueden cometer por acción, porque algo, o por omisión. Teniendo el deber de hacer una cosa, no lo hago. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos dice después? Que las faltas graves, dice, serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa, lógicamente, de la comunidad autónoma, o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a una serie de circunstancias. El grado en que se haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al interés público, al patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos y o el descrédito para la imagen pública de la Administración. Luego, nos deja ese campo abierto para que las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas tipifiquen las faltas graves, teniendo en cuenta esas circunstancias. ¿Y qué pasa con las faltas leves? Pues nos dice que las leyes de la función pública que se dicen en el desarrollo de este estatuto básico de la función pública determinarán el régimen aplicable a las faltas leves atendiendo a las anteriores circunstancias, esas que hemos visto ahí. Daros cuenta, leyes en desarrollo, entonces, en desarrollo de este estatuto. Leyes tienen que hacerse por ley.
¿Y qué sanciones se pueden imponer con arreglo a este estatuto básico? Bueno, lógicamente, por razón de las faltas cometidas se pueden imponer distintas sanciones. Por ejemplo, tenemos separación del servicio de los funcionarios, separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los interinos comportará la revocación de su nombramiento y solo se puede imponer esta sanción, la sanción de separación del servicio, ¿por qué? Por faltas muy graves. En el ámbito del personal laboral, despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionarse por la comisión de las faltas muy graves también y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que se desempeñaban. Desde luego aquí hay una desigualdad evidente y que clama al cielo, pero bueno, así se ha establecido. Otra sanción, la suspensión firme de funciones. Suspensión firme, cuidado. O de empleo y sueldo, en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años, suspensión de firme de funciones o la suspensión de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, duración máxima 6 años. Traslado forzoso con y sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que en cada caso se establezca, esto habría que concretarlo mucho más, ¿eh? Traslado forzoso, podemos decir, el puesto de trabajo. El de mérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, de promoción o movilidad voluntaria, el apercibimiento y daros cuenta que dice al final, cualquier otra que se establezca por ley. No se puede establecer mediante un reglamento una sanción, tendrá que ser por una ley. Y nos dice después una cosa que, bueno, no sé, dice que procederá a la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave, me parece de cajón. No obstante, lo que sí hay que tener en cuenta es que el alcance de cada sanción, la que se imponga por la comisión de una infracción, el alcance de esa sanción se establecerá teniendo en cuenta pues, una serie de circunstancias. Eso que hablaba antes de la proporcionalidad o de la graduación. Pues dice que teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revelen en la conducta, el daño que se ha causado al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación. Pues eso que hablábamos antes de autor, cómplice, encubridor, etcétera. ¿De acuerdo? No define lo que es la reiteración o la reincidencia, tendremos que acudir a otras normas. Vamos a ver una cosa, que es lo relativo a la prescripción. Pueden prescribir las infracciones, las faltas, y pueden prescribir las sanciones. Hasta que se imponga la sanción, prescribirán las faltas, las infracciones. Una vez que se haya impuesto, lo que prescribirán serán sanciones. ¿Y qué tenemos? Que hay que distinguir, por un lado, entre infracciones y, por otro lado, de sanciones, aunque prácticamente veréis que los plazos son prácticamente igual. Las infracciones, las muy graves, a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Las infracciones. Y las sanciones, las muy graves también a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año. Aquí está la diferencia en que las sanciones prescriben al año frente a las infracciones que son a los 6 meses. Bien, tenemos esos plazos, pero ¿y desde cuánto se cuentan esos plazos para entender que una infracción o una sanción ha prescrito? Pues el plazo de prescripción de las faltas, de las infracciones, comenzará a contarse desde que se hubieran cometido. Cuidado, pero si se trata de una falta, de una infracción continuada, desde el cese de su comisión. Luego tenemos dos cosas, faltas, podríamos decir, normales, desde el día que se hubieran cometido. Aquellas que son una reiteración con un mismo fin, podríamos decir que es una infracción continuada, desde el cese de la comisión. ¿Y las sanciones cuándo empiezan a contarse esos plazos de prescripción de las sanciones? Desde la firmeza de la resolución sancionadora, desde la firmeza. Bueno, visto a grandes rasgos, eso es lo que hay dispuesto en esa materia.
nos hace una alusión también a un procedimiento disciplinario y a las medidas provisionales. Lógicamente, hay que instruir un determinado procedimiento, básicamente para las muy graves y las graves. Bueno, ahora lo veremos. Hay que seguir una serie de trámites, no vale coger aquí te cojo y aquí te mato, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay unos principios generales que nos dice el artículo 98, en virtud del cual dice que no podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, muy graves o graves, sino mediante el procedimiento previamente establecido. Luego, para las muy graves y graves hay que seguir un determinado procedimiento que viene establecido. ¿Qué ocurre con la imposición de sanciones por faltas leves? Bueno, pues en ese caso no es tan rigurosa la ley y dice que se llevará a cabo por un procedimiento sumario. Ahora sí, con audiencia del interesado. Hay que escucharle a ver qué dice él, ¿de acuerdo? Y hace después una alusión de que el procedimiento que se establezca en desarrollo de este estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia y celeridad, economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. Muy bonito, vamos, esto queda muy bien puesto, otra cosa es después concretarlo. Y hay además una cosa importante, que es que en ese procedimiento disciplinario se establecerá la debida separación entre la fase instructora, la instrucción del procedimiento, y la sancionadora, que han de encomendarse a órganos distintos. Uno instruirá y otro órgano será el que resolverá. ¿Y qué es una cuestión que es de suma importancia dentro de los procedimientos? Que nos dice, este artículo 98, en el número 3, dice que cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar medidas mediante resolución motivada, cuidado, se pueden adoptar medidas de carácter provisional. ¿Para qué? O nos dice cuál es el fin, que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Si acudimos al artículo 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se nos habla allí también de unas medidas provisionales que allí pueden ser adoptadas antes o una vez iniciado el procedimiento y según se inicien antes o una vez iniciado, para los fines que le atribuye la ley son distintas. Bueno, aquí se pueden adoptar medidas mediante resolución motivada, medidas de carácter provisional. ¿Para qué? Para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Y respecto a la suspensión provisional, nos habla que la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente, no sé por qué dice expediente, sería un procedimiento disciplinario, no podrá exceder de 6 meses. No podrá exceder de 6 meses. Siempre no, salvo en el caso de paralización del procedimiento por causa imputable al interesado. Mirad, ¿veis que dice del expediente? Aquí habla de procedimiento, lo lógico es que se hablase de procedimiento. Bueno, entonces no podrá exceder de 6 meses la suspensión provisional como medida cautelar. ¿Puede exceder? Sí. ¿Cuándo? En el caso de que la paralización fuera imputable al interesado. Y esta suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial. Bueno, está sacado aquí, se está haciendo un procedimiento judicial, no un procedimiento disciplinario, y que nos dice que se puede adoptar esa medida y que se mantendrá por el tiempo que se extienda la prisión provisional o otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad del desempeño del puesto de trabajo. Luego, se pueden adoptar unas medidas provisionales de suspensión provisional durante la tramitación de un procedimiento judicial, no de un procedimiento disciplinario administrativo, sí. Y además nos dice que se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional. O puede ser que existan otras medidas que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. Bueno, y acaba diciendo que en este caso, si la suspensión provisional excediera de 6 meses, no supondrá pérdida del puesto de trabajo. Tendríamos que ponerlo más en relación con esto, último, con la cuestión relativa al procedimiento judicial, porque aquí, en la suspensión provisional durante un expediente disciplinario, no podrá exceder de 6 meses. En este caso, el procedimiento judicial, la suspensión provisional, si excediera de 6 meses, no supondrá la pérdida del puesto de trabajo.
¿Y qué nos dice respecto a las retribuciones? Que el funcionario suspenso provisional, por alguna de esas circunstancias, tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. ¿Qué puede ocurrir posteriormente? Pues cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, podríamos decir que se pone la sanción como tal, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquella. Y si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, ¿qué ocurrirá? Estos casos podríamos decir que, al contrario, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre aquello que percibió y lo que hubiera debido percibir si se hubiera estado en plenitud de sus derechos. Y por otro caso, o por otro lado, nos dice que el tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Hay una suspensión de funciones de 3 años y has estado 7 ahí. Pues el tiempo de permanencia en suspensión provisional. Pues este tiempo que has estado aquí en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Entonces, lógicamente, con esa sanción. Y por último, nos habla de la suspensión no declarada firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse, dice de inmediato, la incorporación o la reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo con reconocimiento de todos los derechos económicos y los demás que procedan desde la fecha de suspensión. Tenemos entonces aquí una serie de circunstancias, aunque esto necesita mucho desarrollo, lo es con normas anteriores, desde que Franco era cabo, hay algunas. Entonces sí que tenemos que tener en cuenta que el hecho de infringir determinadas obligaciones que tiene el empleado público puede dar lugar a bien a una infracción penal, que pues, sería un delito, porque no existen ya las faltas en el ámbito penal, puede ser que genere responsabilidad patrimonial, puede ser que genere responsabilidad civil, y en este campo lo que vemos es lo relativo a la responsabilidad disciplinaria, de la responsabilidad administrativa, que se dilucida en el propio campo, con el propio campo administrativo. Vamos, con independencia que de que después, si llega el caso, puedas acudir a los tribunales al objeto de recurrir la sanción o los pormenores del procedimiento establecido. Importante, pues tener en cuenta esas clases de faltas, las sanciones que se pueden imponer y todos los añadidos, podríamos decir, que van al lado de todo esto. Esto es mucho más amplio en el desarrollo normal, pero lo que dice el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público es lo que más o menos he tratado de reflejar en esta charla. Bueno, pues ya sabéis, que no decaiga el ánimo y salud.